Voy a arrancar con un servicio público para nuestro amigo dirigente estudiantil de la Universidad Católica Andrés Bello, Adrián García. Adrián García está solicitando a su madre los siguientes medicamentos. Tiene unos dolores muy intensos producidos por una enfermedad inmunológica delicada. Voy a arrancar con la señora Rita Vivas para nuestro amigo dirigente. Los medicamentos son los siguientes: pregabalina de 150 miligramos, tramalón de 100 o 200 miligramos, prednisonia de 50 miligramos y clopidogrel de 75 miligramos. Pregabalina, tramal, prednisonia y clopidogrel. Si usted puede ayudarle, van a estar muy agradecidos por cualquier gesto de ayuda. Puede hacerlo a través del número telefónico 0412-231-7575. 0412-231-7575. Adrián además nos recuerda que a través de este programa, y no de quienes estamos acá, sino de esa inmensa red de ayuda que son ustedes los oyentes, él pudo en algún momento conseguir un medicamento que le ayudó a superar una condición que tenía con un ojo, estaba en riesgo inclusive que perdiera la visión en un ojo, y pudo hacerse su tratamiento con la ayuda que le dispensaron nuestros amables oyentes a través del programa. Bien, dicho esto, de esa inmensa varias cosas. Número uno, toda la agenda que se ha marcado el día de ayer en términos informativos con las declaraciones, por cierto, responsables de Diosdado Cabello a propósito del cambio de manos con la ayuda en la directiva o de los dueños directamente del Banco Banesco. Número uno, Diosdado Cabello dijo el día de ayer la agenda que se llama siguiente. Lo voy a leer textual, después un resumen que tomo de la página de Globovisión. Por cierto, esta semana debemos ya comenzar la negociación con Banesco. Nosotros vamos a cambio de Banesco. Banesco nos lo puso a la venta barato, en verdad bien barato. Se lo agradecemos mucho a Escotet que nos dé esas facilidades. Como 3,5 millones de dólares es lo que dice Diosdado que estaban pidiendo por Banesco. Está bien, ¿verdad? Esta semana ya hacemos la oferta y Banesco pasará a formar parte de la banca pública. Nosotros vamos, recordó Diosdado Cabello que en el año 2012 en verdad bien barato, se le querían pagar 5 millones de dólares y que ahora están pidiendo 3 millones al 21 de diciembre, dice Diosdado, que fue está bien, ¿verdad? Esta semana ya hacemos la oferta y Banesco a formar. Por cierto, Juan Carlos Escotet, el presidente de Banesco, ya ha desmentido la oferta, ¿no? Y ha dicho que Banesco no va a ser vendido. Como ustedes saben, es uno de los dentro del sector bancario hay bancos grandes, medianos y pequeños. El Banco Banesco con el Banco de Venezuela y con el Banco Provincial son los tres grandes bancos de Venezuela, los bancos, digamos, gruesos, donde está la mayoría de los depósitos, donde se manejan la mayoría de los créditos en Venezuela. Quizá creo que Banesco es el que ocupa el número uno. Siempre han estado entre el Banesco de Venezuela y el Provincial quienes ocupan los primeros lugares en cuanto a cuentavientes, ¿no? en esas entidades. Ya luego vienen bancos un poco más pequeños y ya a lo último, bueno, bancos ya más recientes y más discretos, ¿no? En cuanto a la cantidad de activos que tienen y todo lo demás, la cantidad de créditos que manejan y todo lo demás. Cuando se dice esto, cuando Diosdado Cabello dice esto, yo no sé si es verdad, yo no le creo de entrada, y menos ahora que lo desmiente Escotet el día de hoy, genera una ola de pánico. Ola de pánico que no es nueva, porque la ola de pánico en el sector bancario ya ha venido fomentada desde diciembre del año 16. Si ustedes recuerdan bien, en el año 16 comenzó toda la película con el cono monetario, con el billete de 100 bolívares, con que iba a perder su vigencia, su capacidad de compra, que no iba a ser aceptado por los comercios. Y el billete todavía, por cierto, está en circulación, el billete de 100 bolívares, aunque no valga nada, que es otra cosa, y esa es otra discusión. Pero el billete todavía tiene curso legal. Entonces, desde ese momento en el que eso generó un pánico terrible en los bancos, la gente inclusive llegó a un punto en el que creo que te cambiaban, yo no recuerdo bien, pero creo que tú dabas billetes de 100, entonces te daban menos porque no valía, sino que prácticamente estaba saliendo de papeles que no iban a tener a la semana siguiente ningún valor, entonces te pagaban menos. La gente regalaba, yo regalé billetes de 100 en aquel momento en los estacionamientos y todo, uno regalaba los billetes, no, pues para quedarme con eso, me guardo uno para recordarlo y más nada. Bueno, eso fue una locura y nadie se responsabilizó por aquello, nadie
Y me refiero en el ámbito de los que eran realmente responsables, que eran los del Estado venezolano, los quienes regentan el Estado venezolano, los funcionarios públicos, que eran los que habían desatado esta ola, empezando por Maduro, ¿no? Esta ola de rumores y todo lo demás. Y en el tema bancario hay una clave que uno, sin ser clarividente, sin tener una bola de cristal, ya venía advirtiéndola acá. Yo esta semana había hablado del sector comercio y del sector bancario y no había pasado nada con la banca. Fíjense con lo que nos topamos ayer con Diosdado y su mazo dando, ¿no? Ya apunta hacia la banca. Cuando usted genera una corrida bancaria, que es una ola de pánico dentro de los ahorristas de una entidad bancaria, la gente, ¿qué hace? La actitud desesperada, medianamente racional, es que usted va y retira los ahorros que tiene allí. Y si hay una escalada en los retiros de los ahorros de un banco, bueno, el banco se viene a pique porque no tiene con qué trabajar. Y así colapsan los bancos. Entonces, cuando Diosdado hace esto, lo que está es incentivando en algún modo es que haya una corrida bancaria. Que la gente desconfíe de la seguridad que le provee un banco para salvaguardar sus ahorros. Y apunta al objetivo mayor, y aquí voy con lo grueso, que es que justamente el Estado venezolano deja entrever su intención de alguna manera centralizar el control de la banca. Todos los países comunistas tienen, por cierto, estos mecanismos. Un país comunista no puede funcionar. Bueno, amén de que nunca funciona un país comunista. Las economías en los países comunistas no funcionan. Son disfuncionales completamente. Pero para poder, el poder de alguna manera funcionar y sostenerse, tiene que controlar el sector bancario. Y yo lo había dicho acá. Quieren controlar el comercio y quieren controlar el sector bancario. Eso lo había dicho yo desde, creo que lo dije el lunes y el martes, hasta repetido estaba el asunto. Fíjense por dónde vamos. Vamos a tener las alertas, pero de modo que tenemos que también tener claro que ha sido desmentida esta especie, ¿no? Y sobre el tema de Banesco, Daniel Lara nos deja su comentario el día de hoy porque dice Daniel, me recordó algo él, que la vinculación o la animadversión que tiene Diosdado Cabello con respecto a Banesco es de vieja data, desde que era gobernador de Miranda. A ver qué dice Daniel sobre esto. Con Ciudadanos, y así nos va. Bien, les envío mi saludo esta tarde de los jueves, ya casi por terminar la semana. Desde aquí, desde la ciudad de Leipzig, la temperatura está buena, se puede salir con poco abrigo. Debo decirles que ha sido benevolente, como siempre, el clima conmigo estos días. Yo debo decirles, tengo que hacer una denuncia. El señor Neomar Hernández está buscando la manera de alterar mi paz y mi tranquilidad todos los días, enviándome noticias que me alteren mi ánimo, para que cuando yo haga estas notas no tenga buen humor. Fíjense. Gracias a Neomar leí una noticia donde me avisan, donde aparece, es una noticia sobre Diosdado Cabello que anuncia no una oferta de compra de Banesco, sino una amenaza de compra de Banesco. El señor amenaza con comprar Banesco, no sé si con dinero de él o con dinero de quién. Y el señor Diosdado Cabello dice que ha recibido una oferta por parte del dueño de Banesco. Y entonces él dice que bueno, que se la tiene que vender, y además de eso dice que le ordenó al fiscal, así mismo, que le ordenó al fiscal Tarek William, que abra una investigación contra Juan Carlos Escotet. Y entonces, Neomar, que me alteraste el ánimo, yo sé por qué lo hiciste, yo sé por qué me mandaste esa noticia, porque tú lo que quieres es que yo eche el cuento. ¿Qué fue lo que ocurrió en el año 2008? En el año 2008, Diosdado Cabello pierde la gobernación de Miranda con Enrique Capriles Radonsky. Y al perder la gobernación de Miranda con Enrique Capriles Radonsky, pues ocurre nada más y nada menos que movimientos inusitados en las cuentas. Eso lo denunció Banesco, que empezaron a girarse pagos de las cuentas de la gobernación de Miranda antes de que Capriles asumiera la gobernación. Y Banesco, por medidas de seguridad, congeló las cuentas de la gobernación hasta que asumiera el nuevo gobernador, para no verse metidos en problemas por pagos irregulares. Eso Diosdado Cabello no se lo perdonó a Banesco ni a Juan Carlos Escotet. Inclusive Juan Carlos Escotet tuvo una reunión con Chávez, pedida por él, denunciando la persecución de Diosdado Cabello, para decir qué fue lo que él hizo con las cuentas de la gobernación de Miranda, y además de eso, sino que había cumplido
con las medidas lógicas que tenía que hacer cualquier banco cuando tiene movimientos inusitados, inclusive en cuentas personales. Todos sabemos que hay medidas de seguridad bancarias para cuando se gira demasiado dinero en muy poco tiempo. Por supuesto, eso Diosdado Cabello no se lo perdonó a Juan Carlos Escotet. Se murió Chávez y bueno, ya han pasado unos cuantos años y parece ser que Diosdado Cabello ha decidido ejecutar su venganza contra Juan Carlos Escotet y contra Banesco. La pregunta es, Neomar, y la pregunta para todos los amigos, ¿con qué dinero van a comprar Banesco? ¿Ah? ¿Con el dinero del Estado o con el dinero de Diosdado? ¿Tiene dinero Diosdado para comprar un banco? Esta y otras preguntas deberá responderla Neomar Hernández. Te dejo esa duda, Neomar, te dejo el reto, responde. Muchísimas gracias. Seguiremos en contacto siempre sin perder la sintonía con Venezuela y con los problemas que nos agobian. Un abrazo para todos desde la ciudad de Leipzig. Saludos, conciudadanos. Esa es la otra, que el señor habla como si los bienes de la nación y como si el dinero además es que brota, ¿no?, en la calle, emana de las alcantarillas, no sé, de los árboles, de guinda de los postes, de alumbrado público. Diosdado Cabello habla como si es que la fortuna que puede quedarle a Venezuela es de su propiedad. Y en todo caso, yo le leí eso esta mañana también a Chudo Torrealba, ¿no?, que decía eso. Bueno, pues, número uno, puede ser mentira, que es lo que uno puede pensar, porque además ha sido desmentido ya por los dueños de Banesco. Y número dos, si es que fuese verdad, bueno, imagínese usted 3 millones de dólares, 3 millones de dólares, que es lo que dice Diosdado Cabello, mejor dicho, 3.000 millones de dólares. ¿Qué dice él? 3 millones de dólares. Él habla de eso como si eso fuese de título propio, ¿no? Y como si esos 3 millones de dólares no pueden ser utilizados para cosas que son más urgentes para el país. Como si es que el gobierno, el Estado venezolano, el chavismo, no tiene en sus manos y en sus tenazas una cantidad infinita de bancos ya. Banco del Tesoro, Banco Bicentenario, compraron el Venezuela. ¿Qué más quieren? Lo mismo pasa con los medios de comunicación. ¿Qué más quieren? ¿Es que necesitan tener todo? Sí. En el viejo dogma comunista necesitas tener todo. Necesitas aniquilar cualquier espacio de iniciativa libre, de iniciativa privada. Tienes que hacerlo. Porque allí donde hay iniciativa libre y iniciativa privada, hay un foco de resistencia para los poderes hegemónicos, que es lo que justamente tenemos planteado nosotros en la Venezuela actual. Quiero ir al corte y dejarle mi felicitación y además mi agradecimiento a nuestra buena amiga Verónica Oliveros por el 2º aniversario de Sin Estrés. Está cumpliendo años hoy Verónica y su Sin Estrés. Me regaló además un brownie maravilloso que me acabo de comer en el interín mientras escuchábamos a Daniel. Gracias, Verónica, y todo el éxito del mundo en este 3er año de Sin Estrés, que hoy se estrena, hoy comienza su 3er año acá en RCR. Vamos a ir a la pausa y venimos con las voces de la democracia de los jueves. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Son las 4:18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Ahora en el Zapore de la Nona ofrecen desayunos. No te pierdas los ricos croissants rellenos con queso crema o las deliciosas crepes dulces y saladas con chocolate o con pollo y champiñones o las espectaculares omelettes con vegetales o con embutidos. Todo eso y más lo consigues en los nuevos desayunos del Zapore de la Nona, de lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. El Zapore de la Nona, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Welcome to Miami. One Switch Renta Car y Renta House es tu mejor opción. Ofrecemos casas y apartamentos totalmente equipados. Pagas como quieras en bolívares, dólares, PayPal o tarjeta de crédito internacional. Entra a rentacar.rent o llámanos al 0212-335-4993. One Switch Renta Car y Renta House en Miami.
¿Quieres disfrutar la mejor red de navegación 4G LTE? Digitel y Samsung lo hacen posible. Trae tu equipo inteligente Samsung 4G a Digitel o compra uno de los nuestros y llévate 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis al comprar una nueva línea. ¿Qué estás esperando? Digitel y Samsung, una alianza doblemente inteligente. Digitel, más vida, más gigas. Ciudadano, conoce tus derechos. El hambre opaca el intelecto, disminuye la productividad e impide a sociedades enteras desarrollar su potencial. Los alimentos son un derecho humano fundamental. Haz valer tus derechos, les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes, Actos valientes y grandiosos. victorias y derrotas. Ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. La historia, y hablando de historia, esta es una sección de historia, le sirve a uno a veces para ver qué hizo en el pasado, dónde está parado en el presente y qué debería hacer en el futuro. El mito fundacional, quizá, de la Venezuela contemporánea está situado en la independencia, en nuestra separación de la metrópoli española, en nuestra erupción, en nuestro afán de ser autónomos, política, económica, culturalmente. Hemos querido ser autónomos. Y de allí toda la leyenda de Bolívar y todo lo demás. Ese es quizá nuestro gran mito fundacional. Se dice, allí arrancamos los venezolanos. Y eso es lo que da cuenta de nuestra bravura, de nuestra resiedumbre, que nos califica y nos define como venezolanos. Eso es lo positivo, digamos, en términos fundacionales de Venezuela. Hay otras interpretaciones de la historia y del proceso de separación de Venezuela, de España, o de creación de Venezuela, porque Venezuela no existía. Venezuela fue creada en ese momento. Y además, la separación de España y la separación de Colombia, luego, que recuerden que era la Gran Colombia. Y bueno, todo el proyecto que enarbola Páez luego y todo lo demás. Esta interpretación, por cierto, que no es la más positiva, o sea que hay que ver qué es lo que significó la independencia y lo que significaron además las guerras civiles posteriores a la independencia, tienen lugar en las interpretaciones que hacía en algún momento Arturo Uslar Pietri. Como esta es una sección bien amplia, a pesar de que los conductores de este programa tienen o en su momento tuvieron una participación en Acción Democrática, y se puede pensar o se podría pensar que esta es una sección solo para ensalzar las visiones de la historia que son acordes a las de los dirigentes prominentes de Acción Democrática, nosotros vamos a poner un audio hoy de Arturo Uslar Pietri, que como ustedes saben fue además muy cuestionador de la democracia civil, de los 40 años de democracia pactada y todo lo demás. Pero sobre esa época, sobre la independencia, el proceso de independencia, ¿qué queda de la independencia según Arturo Uslar? ¿Y qué queda de la revisión de la historia según Arturo Uslar? Este es un audio extraído de una entrevista con Jorge Olavarría en un programa, creo, de Venevisión, mediados de los 90. Vamos a escuchar a ver qué dice. Los venezolanos no conocen su historia. Los venezolanos tienen la mayor deformación de la historia porque la historia ha sido deformada 1000 veces. La independencia deformó la colonia. Hubo que negar todo el pasado colonial y pintarlo como una monstruosidad. Y luego las diferentes rupturas que se hicieron a lo largo del siglo XIX y el siglo XX, cada nuevo grupo que llegaba al poder lo primero que hacía era desacreditar, negar y caricaturizar lo que había hecho el anterior. De modo que hubo una especie de empresa nacional de demolición que hizo que surgiera una visión absurda. Y la visión general que tiene el venezolano es muy sencilla. Es la visión de que Venezuela fue un país con un pasado colonial insignificante, en el que por un gesto, un acto milagroso, se produjo la generación de la independencia, que hizo cosas increíbles, es decir, la epopeya, esa palabra tan significativa, ¿no?, que saca de la realidad lo que pasa, y que después de la epopeya cayó en una decadencia de la que no ha salido más nunca, que es lo que refleja, por ejemplo, el libro Época Terra venezolana, Memorias de un venezolano, de la decadencia. Pero esa visión es falsa,
porque una visión dicotómica de la historia, una visión hecha a base de unas especies de figuras simbólicas del bien y del mal, no corresponden a ninguna realidad. De modo que la historia de Venezuela hay que reescribirla, hay que rehacerla. El gran problema que tuvieron los hombres a partir de Páez en adelante era cómo rehacer un país, cómo recomenzar un país que se había deshecho. El México después de la independencia era México y estaba intacto la herencia colonial y el indígena. La Venezuela después de la independencia no era nada, era el caos, era la destrucción, era la miseria. De modo que Venezuela hizo 20 años de guerra. Un paisito de 700.000 habitantes perdió la tercera parte de su población, perdió toda la riqueza, perdió todas las instituciones, perdió todas las tradiciones, perdió todas las estructuras sociales y mentales que venían de 3 siglos del régimen español. Eso no pasó en ningún país latinoamericano. Y eso no lo vemos, los venezolanos no nos damos cuenta de las consecuencias de eso. De modo que la independencia de Venezuela fue una ruptura cataclísmica, que deshizo todo lo que había y que es una especie de tabla rasa de la cual salieron entonces, como fruto de toda esa violencia de 20 años, las únicas figuras que pueden salir de los caudillos militares, las de los jefes de la montonera. Y entonces ahí se inicia ese siglo XIX de caudillos y de guerra civil. Ahí está la explicación del siglo XIX, según Arturo Uslar. Y además está latente, que no explícita, pero está latente, la argumentación para luego, y esto es el gesto provocador de Uslar, respaldar, por ejemplo, la visión de Gómez en el poder. Y luego la visión de todos los gendarmes del siglo XX, de los andinos, de los militares, y a veces la mezcla de los dos, las más de las veces, militares y andinos. Eran militares y eran andinos. Porque ¿de qué se parte? Justamente parte, fíjense, es una visión interesante del asunto. Se dice, todo el siglo XIX fue desorden. La independencia nos dejó tierra arrasada en Venezuela. Tuvimos la guerra larga, más de 4 años la guerra federal. Era una guerra civil. Y hay quienes van de la mano de Uslar también, o no de la mano, sino creo que fueron precursores, porque Uslar era más, digamos, más joven que este autor. Vallenilla Lanz dice, no, es que la propia guerra de independencia fue una guerra civil. Ahí no se enfrentaron españoles y venezolanos. Además que no existía la venezolanidad como tal. Fue una guerra entre los habitantes de esta tierra. Entre todos. Un todos contra todos, pues. Y ahí lo que hubo fue una sangría. Entonces, frente a todo ese caos, surge la valoración positiva de esta corriente de pensamiento de Gómez. Dicen, Gómez fue el que los pacificó a todos. Les dio, bueno, se alzaban por aquí, Gómez le daba hierro a todo el mundo. Y es una visión interesante, ojo, que no defendible en este caso, ¿no? Pero es una visión interesante de la historia, porque nos lleva a entender que la historia es más, y esto sí lo suscribo de Uslar, que la historia es más que eso que se nos quiere vender, que como una caricatura donde algunos de los personajes del cuento son buenos y otros son malos. No, los hombres responden a las particularidades del tiempo. Usted no puede pretender interpretar a la luz del siglo XXI las actuaciones de hombres que actuaron en el siglo XIX o el siglo XX. La coyuntura dice mucho de las decisiones que uno toma. Y este es, por cierto, uno de los peores males chavistas. Esta visión anacrónica de la historia, que es un anacronismo cuando usted trata de interpretar cosas en el presente, añadiendo ingredientes en ese presente que no estaban justamente actuando en el pasado. Y es cuando el chavismo dice, todo lo que existía antes de que llegara Chávez era caverna, y era sombra, y era penumbra. Y llegó Chávez y prendió el fósforo, y nos trajo la luz, la iluminación, y todo a borbotones para el pueblo. Lo cual es una gran falacia, además, una mentira del tamaño de una catedral. Pero estas revisiones históricas yo creo que son interesantes y que nos llevan a pensarnos más como venezolanos. La historia de Venezuela es más que un simple proceso donde Bolívar tuvo un ánimo voluntario personal de crear un país, ni siquiera de crear un país, de crear un continente. Y donde nos separamos de los malos españoles y todo lo demás. Es más que eso. Y debemos pensarlo siempre. Debemos saber de dónde venimos para ver a dónde vamos. Y en esa tarea, el chavismo nos ha puesto tremendas dificultades porque nos ha llevado a una visión reduccionista de la historia, falsa, falseada, además. Y bueno, con estos espacios uno pretende humildemente ser un dique de resistencia
frente a esa corriente que es la hegemonía comunicacional y la proyección cultural de una historia que no es tal, que hace el chavismo. Vamos a ir a la pausa y venimos con más y con sus comentarios a través del 4829750, a través de las redes sociales, la cuenta de Twitter de la estación que es @RCR750 y del sistema Dilo 3456. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. En materia de helados, la diferencia la hace el contraste de sabores. ¿Qué tal la combinación de uno de pie de limón con otro de chocolate? ¿O uno de fresas y yogur con otro de brownie? ¿Y cómo quedará uno de parchita con otro de Nutella? En el Cuore di Gelato puedes darle rienda suelta a tu imaginación y combinar los más deliciosos sabores de helado artesanal. No te quedes con las ganas. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Si eres una mujer dinámica y vistes casual, no pierdas el glamour y tu sex appeal. Llégate a Lenel Shot y escoge la ropa que se adapta a tu personalidad y mantiene tu elegancia para que te distingas entre todas. Lenel Shot está en el centro de compras Verpo Este, planta baja, local 153, entre las calles Pantín y Los Ángeles, en Chacao. Teléfono 0412-804-5653 y 0424-162-9489. Lenel Shot es moda y algo más. Si buscas bienestar, deshacerte del dolor y fortalecer tu musculatura de forma correcta, ven a Global Therap, donde nuestros fisioterapeutas desarrollarán para ti el tratamiento más efectivo para tu pronta recuperación. Fíjate bien, porque Global Therap es solo uno. Teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. Casa de Oblea también expende granos, pastas, aliños, avenas, cereales, merengadas, víveres, quesos, carne, charcutería y refrescos de todas las marcas y de primera calidad, sean nacionales o importados, pero siempre al mejor precio del mercado. Para mayor información llama al 0212-944-6332 o acércate a la calle Páez con Mariño en Baruta. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Toda Venezuela es territorio magallanero. Somos RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Disfruta el encuentro de hoy entre Navegantes del Magallanes y Cardenales de Lara, desde el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, a partir de las 6:45 de la tarde. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Tenemos un servicio público. Antes de continuar, se requiere el medicamento Xarelto y Pradaxa en cualquier presentación. Si puede ayudar, esto es para la señora Yolanda. Comuníquese al 0412-990-5545. 0412-990-5545. Dos cosas. Uno, antes de darle paso a sus llamadas y sus mensajes. Número uno, ya ha sido notificado que a finales de enero, específicamente los días 27 y 28 de enero, están convocados los partidos que no presentaron candidatos en la última elección, es decir, la elección de alcaldes,
a revalidarse como organizaciones políticas. Y estos son, por hablar de los gruesos, Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular. Esto es por mandato de la constituyente, además. Bueno, porque el argumento es que como no presentas candidato quedas invalidado, queda tu personería, digamos, jurídica, si se quiere, ante el CNE, queda en entredicho. Bueno, yo no voy a decir más que lo que ya uno puede pensar, que es que esas elecciones estaban viciadas. Esas elecciones no presentaban ninguna garantías. Entonces, ¿cómo tú vas a llamar a alguien porque tenga aprensiones sobre presentar candidatos a revalidarse? Independientemente de que el ordenamiento jurídico lo indique, porque entiendo que la ley electoral, la ley de procesos electorales, si no es la ley electoral, es la Constitución, te dice que si un partido no presenta candidatos en 2 procesos consecutivos, yo me imagino que estos van a aludir que es que la oposición tampoco presentó candidatos a la elección de la constituyente, queda anulada tu validez legal, ¿no? Como partido político. Eso es lo que creo que establece la LOPRE, la Ley de Procesos Electorales del 2009, que por cierto también fue modificada hace muchos años, como le dio la gana al chavismo, ¿no? Cuando tenía la mayoría en la Asamblea Nacional del año 2005 al 2010. Pero todo acá está en entredicho y bueno, tú no puedes aplicar una legalidad que de por sí fue mal promulgada en medio de una situación tan dudosa como son las elecciones al día de hoy en Venezuela. Y es más, me voy más allá. ¿Esto qué es? Esto es un gesto de diálogo, hablando de Dominicana. Los personeros del gobierno no están reunidos con la oposición en Dominicana. ¿Y esto qué? ¿Esto es un gesto de diálogo o no lo es? Menos mal que mañana vamos a conocer, creo que mañana o pasado, las resultas del tal diálogo de Dominicana, las conclusiones. Llevan como 2 meses en eso. Que no es mañana, sino que es el 15, que no es el 15, que es el último, que no es el último, sino es el próximo mes, y así vamos. Vamos a ver en qué termina todo aquello. Pero yo no veo esto como un gesto. Ya hay pronunciamientos, por cierto. AD dijo que aunque lo ve Irrito, va a concurrir a la validación. PJ y Voluntad Popular aún no se pronuncian. Porque es una validación que tienen que hacer además. Bueno, es una trampa un arma de doble filo, porque te ponen la cosa como que la manda la ANC. Aunque eso es un proceso del CNE. Pero entonces si tú lo haces por bajo cuerda, estás reconociendo a la ANC, aunque la gente lo diga que no. Pero es así, porque tú estás sometiéndote al mandato. La ANC está por encima de todo, eso es lo que tenemos que tener claro. Bajo la concesión chavista, la ANC está por encima de todo, es el poder total. Es el poder constituyente en su versión sin límites, es decir, la que está por encima del legislativo, de la presidencia de la República inclusive, que es el máximo, el máximo exponente del Ejecutivo. Está por encima de todo eso. Y si no lo hace, bueno, si no te agarra el chingo, te agarra el Sinaí, porque si no lo hace, entonces no puedes presentar candidatos si es que hay una elección presidencial. Pues entonces es complejo. Y número 2, bueno, uno que lee estas cosas terribles sobre balseros venezolanos ahora, que además corrieron con mala suerte llegando a las costas de Curazao. Ayer circuló una noticia donde 4 muertos, 4 cadáveres flotando llegaron a las costas de Curazao en una embarcación que presuntamente tenía más de una 30 de connacionales que estaban literalmente huyendo, porque es lo que uno ve, que están huyendo. Si se van en un barco para allá es porque están huyendo. Y son personas que no tienen medios materiales para comprar un boleto aéreo con todo lo que cuesta en dólares para irse para allá. Entonces, yo nunca leí estas cosas inéditas que nunca podemos dejar de pensar. Yo nunca leí en los 90 ni nada historias de balseros venezolanos. Yo recuerdo a Elian, el balsero cubano, el niño aquel que llegó a las costas de la Florida y que después lo repatriaron, creo. Y uno recuerda es Cuba. Entonces uno la balsa y esas chalanas hechas a veces de tablas, de lo que fuera, de lo que montaban carros viejos, unos Chevys del año 50 o 40, y los destartalaban y los montaban y los echaban a la mar. Eso uno lo veía, era como Cuba. Bueno, ahora lo tenemos en Venezuela. Imagínese usted. Vamos con las llamadas a través del 4829750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Buenas tardes, caballero. ¿Cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto? Zulay Gómez Lacasa. Hola, Zulay, bienvenida. Adelante. Bueno, aquí la que está mandando es la prostituyente. Nada. Y la oposición, bueno, ahí está, pues sumiso, y eso no va a llegar a nada. Caballero, de lo que está pasando allá en Santo Domingo, eso no vamos a caer mentiritas. Mire, una denuncia que quiero hacer, caballero. Sí, cómo no. La Jacasa está inundada de moscas, de basura. Entonces ahora la gente lo que hace es que la quema. Cuando la cosa
es peor el remedio que la enfermedad, porque eso es contaminación. Esto no parece una zona residencial, esto lo que parece una barriada. La avenida Victoria, bueno, eso da asco. Le hago un llamado a la señora esta que ganó, alcaldesa, que se ocupe, ya que no se ocupó el saliente, pero que ella está empezando y Escoba Buena barre bien. Que entonces que se ocupe, que la cantidad de moscas y inmundicia y de donde que hay en la avenida Victoria, eso es horrible y se nos está llenando, caballero, esto de bubonero. Avenida Victoria está bubonero por todas partes. Bubonero que se roban la luz de la tanquilla, que lo veo uno. Ayer le pregunté por un tomate, me lo pesó 4,000 bolívares. ¿Qué? Bueno, señora, está 20. Y entonces se venden más caro que aquella persona que tiene su negocio, que paga impuestos. Aquí tenemos uno al que cobra 4,000 bolívares por un tomate, se está robando la luz, está al frente de la clínica Jiménez Muñoz, y el otro está se agarraron la esquina de San Vicente, donde se tienen el peso alterado, donde ahí no hay para nadie, sino ellos son los que mandan aquí en las acacias. Le hago un llamado a la alcaldesa que por favor se preocupe por las acacias. Esta es una zona residencial. Esta no es ninguna barriada para que nos la tengan como unos chiqueros aquí. Gracias. No, gracias a ti, Zulay. Yo siempre que paso por la avenida Victoria, además cuando visito a nuestros amigos de Ilsapore de la Norna, yo digo, tantas historias que había sobre lo bonito del pasado de la avenida Victoria. Además una zona donde los edificios eran pequeños, esos edificios todavía permanecen la fachada de muchos intacta, ¿no? Y eran edificios que en su mayoría, bueno, llegó un enorme contingente de inmigración italiana, sobre todo. Así como la Candelaria era el paraíso de los españoles, la avenida Victoria era el paraíso de los italianos en Caracas. Y era una zona muy conservada, muy, muy bonita. Pero bueno, como otras tantas zonas de Caracas, específicamente el municipio de Libertador, no han visto sino deteriorarse en los últimos años. Y qué decirles, por ejemplo, del Paraíso, que era la gran zona de Caracas cuando no existía el este de Caracas. Cuando el este de Caracas, esos son los cuentos que le echaban a uno, el este de Caracas era la Plaza Venezuela, Sabana Grande. Era lo más que había de Caracas. No existía nada de grandes desarrollos en Chacao, en Altamira un poco quizás, pero no había nada para allá, para Baruta, para el Atillo, nada de eso. El este terminaba, el gran este comercial de Caracas era en Sabana Grande. Y el Paraíso era una gran zona de urbanización, ¿no? Inclusive los generales de la época, desde López, Medina y todo, y Pérez Jiménez, inclusive, vivían muchos acá, tenían sus grandes mansiones acá en el Paraíso. Bueno, ¿qué es el Paraíso hoy? Usted ve promontorios de basura por donde usted pase. Y si no está el promontorio, queda la estela, ¿no? La estela del olor a mugre, a podredumbre en cada esquina cuando usted circula a pie por el Paraíso. Y yo que lo hago bastante. No estoy hablando tontería, estoy hablando con propiedad de causa. Vamos a ir a otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? ¿Seré yo? Sí, es usted, amigo. ¿Con quién tenemos el gusto? Mi queridísimo Neomar Hernández. Joaquín, apareciste. Un gran abrazo, Joaquín. Aquí estoy. Lo prometido es deuda, mi querido Neomar. Feliz año, bueno, y mi querido Daniel, que sé que también oirá esto o en vivo o en diferido. Así es. Bueno, aquí estoy reportándome después de tantas cosas, con un gran agradecimiento hacia ustedes por la solidaridad. Yo todavía estoy con mi hija en el hospital. Y bueno, pendiente también de Venezuela. Pero ya mucho mejor tu hija, Joaquín, entiendo, mucho mejor tu hija, y eso me pareció muy bueno cuando lo leí que me contaste, está bastante mejor ella. Quiero también, es que también te iba a decir eso, porque hay algo que tú has recalcado muchísimo durante mucho tiempo, pero lo has dicho en estos días, eso de que se ha acostumbrado en Venezuela a que lo que es del Estado no es de nadie, por lo tanto hago lo que me da la gana. Siempre en Venezuela se habla de la seguridad social española, pero la seguridad social española ni remotamente es gratis, la pagamos todo y religiosamente. Yo voy bueno, claro, cuando logre enderezar mis cosas y ponga todo en sitio, voy a tratar de hacer un escrito para explicar un poco cómo funciona una seguridad social que sí funciona, que se entienda de que no es gratis. Esa cuestión de que la seguridad social, sí, eso lo tiene que me lo tiene que regalar el gobierno. No. Para que funcione tiene que ser algo de impuestos, de nosotros mismos, y para poder hacerla crecer, que es lo que ha logrado Europa. Porque vamos a recordar, Neomar, tú lo sabes, como muchachos tan estudiados que eres, Europa conoció todos los errores posibles. Así es. Todos los errores se cometieron en Europa. Y si Europa se ha levantado porque aprendieron de sus errores.
nosotros debemos aprender de los errores nuestros y de los otros. Y lo que estamos pasando ahora en Venezuela es un error. Así es. Bueno, Joaquín, un gran abrazo, ¿vale? Y me contenta que estés mejor ya, tu hija mejorando y que estés siempre en sintonía. Son los oyentes que a uno lo animan a seguir acá. Vamos con otra llamada a través del 4829750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló, buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con Betty Rodríguez de Las Acacias. Betty, bienvenida, adelante. Gracias, para pedir un servicio público. ¿Cómo no? Adelante. Bueno, yo sufro de Parkinson. Necesito el medicamento Bioxol. Bioxol, ok. De 0.375 miligramos. 0.375 okay. Miligramos. Ok. Te lo voy a agradecer. Betty, tu número, por favor. 0414. Sí. 015. 3414. 3414. Vamos a colaborar con Betty, que tiene Parkinson, con el medicamento Bioxol de 0.375 miligramos al número 0414-015-3414. Ella está acá en Caracas. Qué cosa. Ojalá que puedan ayudar a Betty. Vamos a leer mensajes de ustedes también a través de el Twitter, @RCR750. Dice Teresa Ramírez, buenas tardes, muy triste lo de los jóvenes falconianos, porque además eran unos jóvenes de allí de Falcón, muchos de ellos unos muchachos, que buscaban libertad confiando en ese mar que le ganó la turbulencia. Ahora bien, ¿qué lectura o análisis le das a los videos de las guarniciones militares que protestan por hambre y otras condiciones? Bueno, más o menos la misma de lo que comentábamos ayer, que pasa puertas adentro de PDVSA según los audios que circulan, que uno no sabe si son en medio de tanto G2, como dicen por allí, de tanta contrainteligencia y de tanta olla, uno no sabe qué puede ser, pero sí escucho muchos comentarios, y no de los militares, sino de todos los componentes, digamos, de la administración pública, que es muchísima gente la que trabaja en la administración pública, porque evidentemente yo siempre he dicho esto, y esto también para los militares, son gente de carne y hueso, y que amén, o más allá de los que puedan ser un grupo de coroneles, capitanes, generales, que están arriba en la cúspide de la pirámide y que tienen acceso a privilegios, quizás la mayoría de ellos, los que están en puestos más rasos, tienen que pasar los mismos rigores y sus familias los mismos rigores que todos los venezolanos. Y yo no creo que una persona así pueda pensar que el país está bien, pues, y que a nadie le guste vivir así. Eso es lo que yo pienso en términos de lo que puede operar en la racionalidad de la gente. A menos que seamos una partida de locos los venezolanos, ¿no? Que eso sería otra cosa, que tengamos demencia colectiva y seamos masoquistas y nos guste vivir mal. Pero yo creo que eso no es así. Vamos a ir a la pausa y venimos con algunos comentarios adicionales para cerrar el programa del día de hoy. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Son las 4:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Il Sapore de la Nona se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el cordon bleu acompañado con pasta al fileto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas, con las deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore de la Nona. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nona, el sabor de Italia en Caracas. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM, porque lo bueno une. ¿Quieres disfrutar la mejor red de navegación 4G LTE? Digitel y Samsung lo hacen posible. Trae tu equipo inteligente Samsung 4G a Digitel o compra uno de los nuestros y llévate 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis al comprar una nueva línea. ¿Qué estás esperando? Digitel y Samsung, una alianza doblemente inteligente. Digitel, más vida, más gigas.
En el restaurante Montana Grill cuentas con las exquisiteces de nuestros bares, pastas variadas y las deliciosas sugerencias de nuestro amplio menú. ¡Epa! Y los ricos postres, que no se te olviden. Esquina Candilito frente a la Plaza Candelaria. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va. Leo los mensajes que llegan a través del Dilo. El primero dice lo siguiente: me da pena y tristeza, Neomar, cuando te escucho pidiendo servicios públicos para tus familiares y amigos. En cambio, cuando te pedí servicio para el difunto don Pablo Machado, cuando se encontraba hospitalizado en el hospital universitario, se necesitaban varios medicamentos y te mandé 5 mensajes, ni siquiera lo tomaste en cuenta, dice Teresita González. Mire, Teresa, yo le voy a decir una cosa. Yo quizá la proporción de mensajes que pido para mí o para mis familiares, de los que a mí me llegan acá para yo hacer servicios públicos, yo creo que no llegan al 5, al 3, al 4%. Y yo lamento que usted tenga esa interpretación de lo que yo hago acá. Yo no voy a salir acá a decir a cuántas personas yo he ayudado, porque sería además una mezquindad de mi parte. Lo que sí le voy a decir es que yo quisiera tener muchísimo más tiempo para leer tantos mensajes como el que usted me dice que envió en el momento, que yo no lo vi, sinceramente. Porque se me hace humanamente imposible leer todo lo que me llega para ayudar a tantas personas. Yo siento que hago lo que puedo hacer. Quisiera hacer más, de verdad. Yo quisiera hacer más. Y lamento la muerte de don Pablo, que además sé que era habitual oyente de esta estación. Pero hay veces que no puedo, o sea, son demasiados mensajes. Entonces yo también lamento, además, y se lo tengo que decir, que usted tome esto como para decir que yo tengo predilección acá. ¿Será que yo filtro las llamadas? Yo filtro los mensajes que llegan. No diga eso, por favor. Ahora sí le digo eso. Yo quisiera tener todo el tiempo del mundo. Yo quisiera pasar 2 horas acá tratando de poner, aunque sea con esas 2 horas diarias, mi granito de arena para que todo el mundo pueda conseguir medicamentos. Y se lo digo a todas las personas que a veces me dicen, bueno, que no pasas el mensaje, que tienes que ser todos los días. Yo quisiera, pero entonces ¿cómo hago con tanta gente que llega? Ustedes leen, de verdad. Y eso es lo que me angustia de Venezuela. Ustedes leen los mensajes que llegan al Dilo y por lo menos el 50% son de servicios públicos. Yo trato de leerlos. Y algunos otros dirán, bueno, pero lo que hace es pedir medicinas allí. Bueno, sí, yo trato de colaborar. Es lo que puedo hacer. En medio de lo que es un programa de opinión, de análisis político y de información política. Entonces yo de verdad lo lamento que usted tenga esa visión del asunto. También nos dicen por acá, hablando de servicios públicos, necesito Seroquel, Quetiapina de 300 miligramos. Gracias, dice la señora Magali Utrera, que tiene como número telefónico el 414-929-5027. 0414-929-5027. Hola, ese fulano diálogo de gobierno y oposición dando largas y más largas y este pueblo sufriendo por la alimentación y las medicinas, dice la señora Carmen desde Tejerías. Saludos amigos, toda Caracas está full de moscas. Aquí en Caricuao, en la UD3, hay moscas por todas partes. Por favor, saquen a los buhoneros que están frente a la iglesia de Santa Rita. Tienen el frente de los edificios llenos de basura y moscas, dice Isabel de Caricuao. También nos dice por acá, Venezuela en el siglo XIX no era un estado, sino un poquito de gente. En el siglo XXI es solo un pocote de gente. Mire, qué bueno este mensaje, tan corto pero tan contundente, de Amado Áñez, de Cuba. Nosotros nos vamos a terminar convirtiendo, yo lo dije en algún momento, en algo que ya no es ni una nación. Porque además, un país menos. Un país tiene que tener modos de subsistencia propios, además de cooperación social, de un Estado de Derecho que preserve la vida de unos con respecto a otros, es decir, que nadie mate al otro y pueda irse impune, liso en la vida. Y nosotros cada vez nos alejamos más de aquello y somos efectivamente un territorio con un poco de gente ahí metida, más o menos como era Venezuela en el 19, ¿no? Como dice este oyente, o lo sugiere este oyente. También nos dice por acá, me preocupa y a la vez me ocupa la falta de compromiso ciudadano, de querencia, de apropiarnos de nuestra realidad. Por eso tenemos el chavismo a la cubana. Dice por acá, despertar todos porque somos protagonistas, a enlazarnos y actuar que sí se puede, dice Verónica León. A Verónica siempre nos manda estos mensajes tan buenos. Parte de esa comprensión de la historia pasa por la desmitificación de Bolívar como un semidios
y debemos colocarlo como un hombre de carne y hueso que fue, dice Iván Brito. Yo me suscribo también a esa opinión y recomiendo la lectura a gente que le pide a veces uno que qué libros leo. Les recomiendo la lectura de 2 libros que no son fáciles, pero pueden comenzar en este orden. El primero, el de Elías Pino Iturrieta, que se llama El Divino Bolívar. Y el segundo, que es más complejo, como todo lo que escribe Carrera Damas, de Germán Carrera Damas, El culto a Bolívar, que es quizá el libro iniciático sobre en el estudio de este fenómeno, de cómo los venezolanos nos montamos en la mente la idea de que Bolívar era casi que más que un astronauta, era una cosa que se escapaba de la estratosfera, pues. Y de cómo hacer eso nos causó tanto daño, no con Chávez, sino que esto viene desde Páez, después de Páez, de cómo se manejó la repatriación de los restos de Bolívar. Todo eso está en estos libros. Y de cómo se armó un mito oficial con Guzmán Blanco y todo de Simón Bolívar, que fue un hombre importante, pero que tenemos que colocarlo también en perspectiva, que no fue el único. Entonces, esos 2 libros, El culto a Bolívar y no recuerdo ahora, se me fue el título del de Pino Iturrieta sobre Bolívar, pero son 2 libros esenciales para comprender este fenómeno. Vamos a despedir por el día de hoy. Volveremos mañana a las 4 de la tarde en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM.